Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir trabajando con el tema, algo que nos quedó de los Azores todavía, más todo lo que es la parte de los disgregadores de impacto, cada uno colocados en las diferentes partes del molino, ¿no? En cuanto a lo que es los Azores, que ya fuimos trabajando bastante, su ubicación, por lo general, siempre en los molinos harineros, va ubicado por debajo de los plant cister, ¿sí? Donde los azores siempre son alimentados generalmente por T1, T2, las sémolas medias de T3 y puede ser alguna de las compresiones. Y aquí en Argentina también se usa mucho todo lo que es el tema, o a los clientes o a los molinos que están trabajando en cuanto a lo que es calidad, con mucha precisión, poder pasar también todo lo que es la parte del semolín para sacarle todos los puntos negros, ¿no? Bueno, los sazores, como les había comentado, van por lo generalmente abajo del piso del sazor, perdón, abajo del piso del plant sister. Todo lo que es cálculo de aspiraciones para Sazor es igual a lo que vimos el año pasado con todo lo que es cálculos de aspiraciones para cada una de las máquinas neumáticas. Ahí lo único que hay que tener en cuenta son la cantidad de metros cúbicos que tiene el Sazor, que eso depende de la maquinaria, la fabricación y demás, pero generalmente andan entre 50 y 60 metros cúbicos de aires necesarios por Sazor. Los milímetros de columna de agua, como son aspiraciones, se andan generalmente alrededor de los 250 milímetros de columna de agua. Entonces, en base a eso, ustedes lo que pueden hacer para su diagrama, eh, lo que pueden hacer para su diagrama es hacer todas las conexiones de aspiraciones a través del filtro y el ventilador de Sazor, ¿sí? Entonces, a la hora de calcular el filtro, tener en cuenta la cantidad de sazores, sumar los metros cúbicos de esos sazores, después tomar las otras aspiraciones que se van a desear hacer. Generalmente las otras aspiraciones pueden ser algunos bancos de cilindros, algunas cajas de plant cister y las esclusas de transporte neumático a presión positiva de la harina a los silos. Eso como principal. Ah, y me olvidaba también todo lo que es las roscas de harina, ¿no? Cada una de esas máquinas le va una cantidad de metros cúbicos determinado. Pero para que más o menos ustedes se hagan una idea y puedan hacer los cálculos, a las roscas de harina debieran estar agregándole alrededor de 10 a 15 metros cúbicos, y el lugar donde colocar la aspiración de la rosca es en 2/3, digamos, ustedes tienen el 100% de la rosca, del largo de la rosca, donde caen todos los pasajes de harina, por lo menos en el último tercio antes del final, ahí colocar la aspiración. Ahí no hay que olvidarse de hacer una campana para hacer que pierda velocidad el aire, para que el aire ahí vaya más o menos a unos 3-4 metros por segundo y no levante polvito. Es muy importante esas aspiraciones ahí para evitar que las roscas generen algunos hongos y demás. Mi recomendación también, que creo que no lo hemos hablado, en lugar de colocar roscas de harina, ¿sí? Es colocar Redler para harina. ¿Cuál es la ventaja? Lo vamos a ver acá en el diagrama, así se pueden ir ubicando ustedes. Bueno, aquí las roscas de harina están ubicadas en el mismo piso de Sazores. Aquí es lo que yo les decía, que en lugar de poner roscas, a mí en lo personal me gustan los Redler. ¿Por qué los Redler y no las roscas? Porque los Redler hacen un trabajo de barrido sobre la parte inferior, evita de que se generen ahí esas cortinas o esos espacios de harina donde la harina no corre, no fluye y es un foco de proliferación de insectos.
En cambio, el Redler barre con toda la harina. ¿Cuál es la contra del Redler? Que el Redler por lo general no mezcla la harina y siempre es mejor llegar con ese proceso ahí con la harina mezclada, y generalmente también sobre la rosca colocamos los dosificadores de aditivos. Entonces, siempre es bueno de que haya una mezcla en la harina. La mezcla sí la logra la rosca, pero no la logra el Redler. Ahora, ¿qué pasa? Si después de las roscas nosotros tenemos un plan sister de repaso como el que está aquí, ¿sí? En el plan sister de repaso ya la harina se va a mezclar bien con el aditivo. En ese caso no habría inconvenientes en que ahí vaya un Redler aquí como parte colectora de todas las harinas. Otra de las máquinas que me olvidaba de hacerle las aspiraciones, bueno, son todas las balanzas de harina, ¿sí? Esas siempre necesitan aspiraciones. Aquí no está dibujado, pero también son bueno, en realidad aquí están con un filtro individual. Cada una de los transportes neumáticos. A los transportes neumáticos ahí también van entre 10 y 15 metros cúbicos, las balanzas alrededor de unos 10 metros cúbicos y la cepilladora también los 10 metros cúbicos. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, vamos calculando la cantidad de metros cúbicos para poder diseñar el filtro, para poder comprar el ventilador y también para ir diseñando en base a lo que les enseñé el año pasado, el cálculo de los diámetros de las cañerías en base a las velocidades de aire. ¿Sí? Bien, yendo un poquito más a los Azores, generalmente los Azores siempre se ubican aquí, pero bueno, a mí me tocó trabajar en un proyecto donde el molino tenía muy poca altura y los Azores se colocan al costado del plan sister. Eso también es muy frecuente. En las próximas clases más adelante también vamos a ir viendo diseños de edificios, ¿no? Otra costumbre en lo que es más nueva ya, en lo que es el diseño de edificios y demás, es ubicar todo lo que son los bancos de cilindros en planta baja y utilizar un sistema que se llama sistema pickup, que creo que lo vimos a principio de año, que es el transporte neumático va por adentro de los bancos. Eso no se puede hacer con los bancos viejos, pero con los bancos más modernos de hace 10, 15 años atrás, hasta esta parte ya se puede colocar. Eso como datos importantes. Viendo algunas cosas que nos faltaron de los Azores, o bueno, para ampliar un poquito más el conocimiento respecto a eso, si bien algo hablamos ya la clase pasada, les quiero mostrar esta presentación de cómo son las regulaciones de aire en los Azores. ¿Sí? En las sémolas, cuando trabajamos con sémolas, generalmente en los molinos argentinos lo que mandamos a Sasol son las sémolas entre 300 y 1000 micrones, ¿sí? Entonces, la regulación de aire, aquí está indicado en esta parte coloreado de un color celeste clarito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta es la parte de la entrada. En la parte de la entrada abrimos el aire en el primer canal, ¿sí? Lo abrimos bastante para que se logre hacer la estratificación. Luego, una vez que la estratificación se logró, ahí cerramos el aire, lo cerramos casi un 20% y ahí luego vamos abriendo hacia el final. Como les había contado la clase pasada, una forma de saber si el Sasol está trabajando bien es que la entrada del producto sea muy parecida a la salida a la cola más blanca de sémolas que salen, ¿no? Digamos, a la parte de las sémolas menos sucias en las salidas. Eso es otra forma de saber de que el Sasol está correctamente.
Y bueno, y la forma de entelar el sazor, a ver si tengo esta presentación, no. La forma de entelar el sazor, estos son los números de telas, ¿sí? Es arrancar desde arriba, esto indica lo que es la entrada al sazor, arrancar desde arriba con telas más cerradas, y a medida que vamos avanzando en el piso de arriba, en esas 4 zarandas, vamos abriendo. Y a su vez, en el piso de abajo está un cachitito más cerrado, y en el último piso de abajo otro poquito más cerrado. Eso es lo que va a permitir que supóngase, tenemos la entrada del sazor aquí, y las sémolas más limpias van a salir bien desde el lado lo más cercana a la entrada, y a medida que vamos avanzando hacia la parte final del sazor, las sémolas van a ser cada vez un poquito más sucias. En lo que es la forma de entelar los sazores, hay algunas cosas que podemos ir trabajando y demás. Yo en lo personal suelo repetir este número de tela aquí, ¿sí? Eso es lo que me permite, digamos, que toda esta parte del sazor aquí esté un poco más cargada de sémola. Pero bueno, eso ustedes lo van a ir trabajando cuando estén en sus molinos. La norma básica es repetir las telas, el número de telas así en diagonal. Fíjense, 26, 26, 24, 24, 24, 22, 22, 22. Es ir repitiendo escalonadamente en forma diagonal cada una de las telas. Con eso estaríamos viendo ya, terminando todo lo que es la parte del sazor, el trabajo con las sémolas, con lo cual ya ustedes pueden llegar a diagramar. Ténganse la tablita de las telas, lo que es pasar de micrones a la tabla de la tela, eso se lo había subido en la plataforma de modo. Esa está, fíjense, cualquier cosa me la piden, se los vuelvo a pasar, ¿no? Eso sí, supónganse si ustedes están enviando sémolas al sazor, donde el rango de granulometría, por ejemplo, es de 600 a 1000, tengan en cuenta que el sazor, como trabaja con una corriente de aire ascendente, si ustedes le ponen una tela de 1000 micrones, no es que va a pasar una sémola de 1000 micrones por ahí, sino que tienen que ponerle una tela, un número más grande para que pase las sémolas de 1 micrón, perdón, de 1000 micrones. ¿Cómo es el tema? La tela 20, que es la tela de 1000 micrones, ¿sí? Cuando usted la pone en el sazor y le mandan mercadería, en realidad no van a pasar sémolas de 1000 micrones porque el aire ocupa un espacio, y si la sémola es justo de 1000 micrones, el aire la va a empujar hacia arriba. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el sazor va a estar siempre entelado un cachito más grande que las sémolas que recibe el Plan-Sister. Porque esas sémolas, cuando van a trabajar sobre el sazor, para poder pasar por las telas del sazor, necesitan dejar en el cuadradito donde es el espacio de 1000 micrones, por ejemplo, como en el ejemplo, para que caiga la sémola, necesita un espacio para que el aire corra. Eso es a modo informativo. Después en la materia de diagramas lo van a ver con más profundidad. Terminado las máquinas principales, banco de cilindros, Plan-Sister, sazores, vamos a hablar ahora de otras máquinas que también son muy, muy importantes y están presentes en todos los diagramas. Estas máquinas son los disgregadores, ¿sí? Ahora, ¿qué función cumplen los disgregadores? Los disgregadores, si ven estas imágenes aquí, esta imagen, esta foto está tomada debajo de un banco de cilindros lisos, de unos que trabaja con sémolas bastante puras, que recibe de sazor, y donde el banco trabaja con mucha fuerza para producir ahí bastante harina. Como los rolos están bastante bien apretados, además de hacer harinas, las harinas se transforman en pequeñas placas o láminas y quedan unidas por la presión ejercida por los rolos.
Los rolos es muy bueno que esté bien apretado en esos pasajes de sémolas más blancas, porque eso lo que va a permitir es producir más harina, romper la cadena de almidón que viene en las harinas, y romper esa cadena de almidón va a influir en los volúmenes de pan de esas harinas producidas, ¿sí? Entonces, en determinados pasajes tenemos que apretar bien los rolos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de haber apretado bien esos rolos? Es que se forman esas placas que son las que están aquí en estas imágenes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de que se formen esas placas? En realidad no es problema, sino que esa harina que está en forma de placa, cuando es, digamos, es la salida de un banco de cilindros, va al plancister y sigue en forma de placa, el plancister no la va a sacar como harina, sino que va a interpretar de que son sémolas y lo que va a hacer es enviar esas sémolas a otro banco de cilindros. Entonces, para evitar eso, y ya que eso es ya harina, lo que se pasa son por los disgregadores. Ahora, ¿dónde se colocan esos disgregadores? Esos disgregadores se colocan en esta parte del diagrama que vamos a ver ahora. Generalmente se colocan aquí abajo, ¿sí? Es más, aquí tienen imágenes de disgregadores que en este caso están montados sobre el piso. Hay dos formas de montarlo, o varias formas de montarlo. En los lugares donde el edificio tiene muy poca altura, generalmente los disgregadores se montan con patas atornilladas al piso. En algunos otros molinos donde tenemos más altura, y que para mí es lo deseable, esos disgregadores, las patas se atornillan al techo. Entonces el disgregador queda suspendida al techo o a una estructura metálica donde la soporte, ¿no? Pero estarían a esta altura, dejando libre un espacio por lo menos de 2,20 metros para que cualquier persona pueda caminar, en este caso en planta baja. Entonces, ¿cuáles son los bancos que van a recibir esta harina? ¿Cuáles son los bancos que van a alimentar a los disgregadores? Básicamente todos los bancos lisos, ¿sí? Cada uno de los bancos lisos, en mayor o menor medida, van generando estas placas, ¿sí? Entonces, cada uno de esos bancos tiene que alimentar a un disgregador para que rompa esas placas antes de que la molienda por transporte neumático sea elevada y traída aquí, digamos, por transporte neumático sea elevado, pase por los ciclones y caiga a los plancisters. Ahora, ¿qué tipo de disgregadores tenemos y cómo funcionan? Los disgregadores funcionan por impacto, digamos, es un esfuerzo físico al cual se le someten esas partículas que salen, digamos, toda la mercadería que sale de los bancos lisos pasa por esos disgregadores que trabajan a través de un impacto para poder romper esas láminas y de ahí alimentan al transporte neumático y el transporte neumático a los plancisters. Vamos a ver un poco cómo son constructivamente estos disgregadores. Los primeros disgregadores que se trabajan desde hace mucho tiempo, normalmente los molineros le llamamos chanchitas, ¿sí? Porque, bueno, por la forma un poco esquemática de la máquina. Aquí lo ven, en este caso es un disgregador de bajo impacto, donde aquí tiene una polea, este es un eje central, y en el eje van un sistema de paletas que van agarrados, donde aquí se conecta un motor que lo hace accionar, y este disgregador trabaja a X cantidad de revoluciones, y la molienda cuando entra es batida, y en ese batido las sémolas pegan sémolas y contra las paredes y contra las esplangas batidoras, y logran disgregar esa mercadería que está hecho en forma de placas, ¿no? Entonces la mercadería entra por aquí, pasa a través de este batido, ¿sí? Que les produce el eje que gira con las
las esplangas y sale por aquí, y aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo toma el transporte neumático y lo eleva a los transitos. Estas paletas tienen aquí una cierta inclinación y al girar hacen avanzar la mercadería en este sentido. Estos eran los antiguos disgregadores, hoy prácticamente los diagramas nuevos ya no se utilizan, pero es muy común encontrarlo en todos los molinos. Los otros disgregadores ya tienen todos esta forma. En este caso tienen el motor aquí, que está pintado de naranja. La mercadería ingresa por acá, esto tiene un rotor y un plato aquí adentro que gira, y la mercadería sale por aquí. En este caso, ustedes pueden ver de que este disgregador está montado sobre patas que van agarradas al piso. Recuerden lo que les dije hace un ratito, también podrían tener estas patas hacia arriba y estar tomadas desde el techo de ese piso, ¿no? Estos disgregadores son los que ya hoy en día se ven, pero después constructivamente, se ven, perdón, en todos los molinos, pero constructivamente adentro de ese plato se pueden hacer de diferentes formas con diferentes funciones. Por ejemplo, este disgregador lo que tienen son dos platos adentro enfrentados con unos cilindros totalmente lisos, de forma redonda, ¿sí? El plato cuando gira, la mercadería entra por arriba, la mercadería entra por aquí, y se encuentra con el plato que gira aquí a 1500 o a 3000 vueltas, y en ese giro, ese plato, digamos, como tiene todos esos dedos que unen una placa con la otra, lo que hacen es romper esas láminas o esas placas que vienen del banco de cilindros, entre el choque entre el plato que gira más la pared que es de fundición, esta pared de aquí de toda la máquina. Como les vuelvo a repetir, estas máquinas pueden girar entre 1500 y 3000 vueltas, y por aquí sale y se va directamente al transporte neumático. Otro tipo de disgregadores, como esta imagen que tenemos aquí, a ver si se los puedo ampliar un poco más. La mercadería ingresa por aquí, lo mismo, aquí hay un motor aquí abajo que no se ve, pero aquí lo que tenemos es lo siguiente. Hay un plato con determinados dientes rectangulares, ¿sí? Que gira, y ese es un plato giratorio, y hay un plato fijo, entonces, que también tiene dientes rectangulares. Entonces, el plato que gira, pasan los dientes entre medio del plato que, digamos, que no tiene movilidad, y las sémolas que son alimentadas de los bancos caen de arriba y son enfrentados a esa fuerza, donde hay un fuerte impacto ahí entre el plato fijo y el plato móvil, y las sémolas tienen que pasar entre medio. Recuerden que todo esto es trabajando entre 1500 y 3000 revoluciones. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace es tener un efecto de rotura de esas láminas, de esas placas, mucho más intensivo, ¿no? Bien, ahora, aquí vemos la imagen de, este es el plato que no gira, digamos, que se utiliza como tapa, y aquí está el motor, y sobre el motor directamente está acoplado al eje del motor el disco que tiene movimiento. Entonces, esta tapa va aquí arriba, la molienda entra, el plato de abajo gira así, y la molienda sale por aquí. Tema importante de esto, asegurarse de que no entre ningún material metálico dentro del proceso, porque termina rompiendo cada uno de los pins, que son los dientes que están en los platos, ¿no? Entonces ahí se suelen colocar algunos imanes arriba en la entrada de esos disgregadores. Ahora,
¿Estos disgregadores se gastan? Sí, se gastan. Las medidas que ustedes tienen que tomar son las siguientes. Este, por ejemplo, es una foto de un plato de un disgregador ya gastado. Vendría a ser, es la foto de este plato, ¿sí? Donde fíjense que los dientes aquí ya están gastados. Fíjense este diente como se nota ya un fuerte desgaste, ¿no? Que está ahí ya gastado. ¿Cómo sabemos si tenemos que cambiar, perdón, si tenemos que cambiar, si tenemos que cambiar ya el plato por un plato nuevo, ¿sí? Cuando el plato pierde 4 milímetros de su espesor, que es en esta imagen de aquí, ¿sí? Perdón, cuando pierde 2 milímetros de su espesor y pasa a tener 4 milímetros, el plato este plato de aquí tiene 6 milímetros de espesor. Cuando ya pierde 2 milímetros de espesor, tenemos que cambiar y colocar un plato nuevo. Y respecto a los pines, a los dedos, ¿sí? Cuando ya logran tener 8 milímetros, esta medida acá así, ya es momento para cambiarlos. Eso es como un tema de mantenimiento. ¿Qué es lo que generalmente sucede en los molinos? Como la máquina no se rompe, no avisa que tiene sus elementos gastados, eso sigue trabajando, y el molinero no se percata. Pero ¿qué sucede en esos molinos? Ahí hay una pérdida de extracción, porque esa harina que va a los plancister en forma de láminas, el plancister termina descartándolo y lo manda de nuevo a otro banco de cilindros en lugar de ya sacarlo como harina y mandarlo a la rosca de harina, ¿no? Entonces, es muy importante ahí que sepan ustedes que tienen que revisar esas máquinas, ¿no? Ahora, ¿dónde colocar cada uno de ellos? El disgregador de los chanchitos que vimos al principio ya prácticamente no se colocan más en los diagramas. Lo pueden llegar a estar ubicando a lo mejor en un C7, C8, C9, o en un C1B que puede estar trabajando con sémolas en donde no queremos romperlas una vez que pasó por un banco, ¿sí? Pero después el resto de los disgregadores, el que son dos platos y tienen pernos adentro, unidos, digamos, los dos platos donde trabajamos con menos impacto, ahí podemos estar usándolo a unas 1500 RPM y colocar en un C3A, en un C5, en un C6, ¿no? Mientras que los disgregadores de más alto impacto lo vamos a estar colocando en los divisores C1A, C2A, C3A, digamos, es ahí donde producimos mucha harina y necesitamos romper esas placas que se hayan hecho, ¿no? Bueno, ese es un poco el resumen de todo lo que es los disgregadores. Terminamos de ver bien todo lo que es plancister, todo lo que es disgregadores. Ahora vamos a ver en las próximas clases todos los elementos que nos faltan, que no son muchos: balanzas, sistema de entolétero, matadores, y bueno, ya ahí como para ir terminando las máquinas principales. Me olvidaba de las cepilladoras. Bueno, cualquier cosa, pregunta a disposición, saben que en la semana me pueden ir haciendo consultas al respecto, así vamos avanzando, y vayan ya diseñando cada uno de ustedes su molino en base a las toneladas que les he ido dando. Bueno chicos, muy buena semana, nos vemos la semana que viene.